Así es. Bueno, y estamos en pleno invierno y a pesar de la época de lluvias, que la verdad ha sido bastante escasa, para un grupo de capitalinos esta época del año revive el temor ante uno de los eventos climáticos más traumáticos de su vida. Estamos hablando de los aluviones, que siguen siendo una posibilidad constante para Santiago. Una de las quebradas más críticas es la de Macul, que vio pasar el mayor aluvión que se tenga recuerdo en el año 1993. Marcelo Lagos nos muestra en el siguiente reportaje qué se ha hecho desde esta época para reducir los riesgos. El panorama no es demasiado alentador. A 25 años del mayor aluvión que afectó a Santiago, ¿qué hemos aprendido desde entonces? Hay personas que tiemblan, cae una gota en el techo y están chutas. Se nos va a venir el agua acá. No sabemos dónde arrancar en caso de que tengamos algún aluvión de nuevo. Hoy día la presión inmobiliaria de construir la precordillera es muy alta. Hoy día no se puede construir en cualquier lugar. Eso es pan para hoy, tragedia para mañana. ¿Estamos preparados para una nueva amenaza en las quebradas de la capital? Esto es Aluviones, peligro latente. Patricio Muñoz cruza a diario la quebrada de Macul, en el sector precordillerano de la comuna de La Florida. Su casa y la de sus vecinos están en la llamada zona de exclusión, es decir, a menos de 40 metros de la quebrada. Y nosotros estamos donde no podemos tener nuestra casa. Posible aluvión que venga. Somos los primeros propensos a que nos arrastren las aguas, las piedras, como fue antes. Patricio estuvo en este mismo lugar el 3 de mayo de 1993, cuando un aluvión dejó 32.000 damnificados y 26 muertos. Un sobrevuelo efectuado a primera hora de esta mañana por el sector más afectado de la tragedia mostraba un panorama de total desolación. Aquí había una población, la población liguera, la Fernanda Domínguez, se desapareció toda. Yo estoy rescatando algunas cositas que eran mías. ¿Esta era su casa? Sí, rapitos que eran de un mueble. ¿Nadie de su familia se fue con el agua? Una niñita, una nieta por aquí mismo. Sí. 400 casas quedaron destruidas por completo y más de 500 quedaron con daños. 25 años han pasado, pero sigue sintiendo inseguridad y la sensación de vivir en un lugar que no debería. Hay personas, ancianas, que tiemblan. Sienten que cae una gota en el techo y están chutas. Se nos va a venir el agua acá. El aluvión fue tan sorpresivo que ni siquiera algunos vehículos de locomoción colectiva que iban en tránsito pudieron escapar. Un sobrevuelo efectuado por Tele 13 permitió registrar la destrucción en toda su envergadura. La naturaleza sigue su curso y nos da señales permanentemente. En el frágil piedemonte capitalino, esas señales se han hecho evidentes. La pregunta es, ¿le prestamos la debida atención? Lluvias como esta no son un fenómeno extraño en la cuenca de Santiago. Han ocurrido en el pasado, ocurren ahora en el presente y seguirán ocurriendo por millones de años más. El problema es que cuando caen concentradas en el tiempo pueden detonar aluviones. ¿Realmente estamos escuchando las señales de la naturaleza? ¿Estamos preparados para futuros escenarios? Estas son las quebradas que representan mayor riesgo en la capital. Quebrada Apoquindo, Quebrada de Ramón, Quebrada Nido de Águilas, Quebrada de Macul y Quebrada Locañas. Lo que gran parte desconoce es la capacidad y el flujo de cada una frente a un aluvión. La quebrada de Macul es la más emblemática de Santiago y abarca la comuna de La Florida y Peñalolén. María de la Barra tiene 76 años. Diariamente atiende su negocio en la población leguera en la comuna de La Florida. Aún conserva fotografías de cómo era el lugar hace 25 años, antes del aluvión. Cuando venía caminando de ahí de San Luis, que son 2 cuadras hacia acá. ¿De acuerdo? Sí.
una persona que era un mono de barro, me agarró y me apretó el brazo y me dijo, señora Angélica, ya no tenemos nada. Ha muerto gente, se acabaron nuestras casas, dijo una señora. Y yo, si quiere usted, su vecina, pues se la señora. ¿No la reconocía usted por el barro que tenía? Por el barro y toda la gente, así que... Cuénteme, ¿qué es lo que tiene ahí? Son fotos de... ¿Quién las tomó estas fotografías? Una visita mía que estuvo por aquí. Y la mayoría de las casas de nuestros vecinos quedaron con un camión y un vehículo adentro, un auto, todos decían, se reían. Aquí. ¿Y estas rocas andaban por todos lados? Sí, estaban, pero sí estaban, si ustedes han visto los videos de ese tiempo, las rocas llegaban a esta altura y los postes eléctricos estaban ahí. Este monumento nos recuerda de forma silenciosa el nombre de las 21 víctimas que tuvimos para el aluvión de 1993, aquí, a escasos metros de la quebrada de Macul, en el barrio La Higuera. Después del aluvión, el barrio La Higuera, aquí en la Florida, fue muy afectado. De aquí para allá, las viviendas quedaron en pie, pero afectadas por el barro. De aquí para arriba de la quebrada, todas las viviendas fueron muy afectadas y desaparecieron. Posteriormente, gran parte de ellas fueron relocalizadas a zonas seguras. Una de las llamadas zonas seguras es la población Santa Teresa. En sus 3 etapas viven quienes perdieron todo, sus casas, sus recuerdos y seres queridos. María Pinto, de 88 años, perdió todo lo que tenía en el aluvión y junto a su familia la trasladaron a este sector. Entonces ya era considerado seguro. Sin embargo, ella vive con temor. Se me inundó entera, yo perdí todo. Mire, yo no sé, yo sentía que corría mucha agua, pero no estaba viendo. Y mi sobrina me gritaba, me decía, tía, va una micro por el agua. Tía, va una casa por el agua, y así. Tía, dentro de la parcela al agua, y así hasta que llegó. Y yo arranqué con 3 niños chicos. Sí, pues me siento insegura. Por el aluvión, porque puede venir de nuevo un aluvión, un desprendimiento del cerro. Hay tanta casa en el cerro, se vendrían por abajo, todo eso, y llegaría aquí. Sí, pues todos mis vecinos se sienten inseguros. Su hija, Filomena Repol, llegó a vivir con ella. Alega poca información de parte de las autoridades. Bueno, nosotros como habitantes de acá necesitamos que haya alguna indicación de municipio, quien sea, de alguna entidad, que nos indique alguna vía de evacuación. Nosotros acá no sabemos dónde arrancar en caso de que tengamos algún aluvión de nuevo. La verdad es que yo en lo personal, y pienso que a lo mejor mucha gente de mis vecinos debe sentirse seguro, sobre todo cuando llueve con un poco de temperatura alta, es que vuelva a suceder, porque parte de las 3 etapas de esta población están hechas, una parte de ellas sobre un lugar donde ya el aluvión pasó. Previo al aluvión de 1993, el uso del suelo aquí, en las cercanías de la quebrada de Macul, era muy diferente. Solamente puntuales viviendas se localizaban en un hábitat disperso. Hoy día el escenario es muy diferente. La Florida tiene 366.000 habitantes. Es la 4ª comuna más grande de la región metropolitana. Gran parte de estas personas habitan sectores precordilleranos, terrenos que tras el aluvión han continuado su urbanización, aumentando la exposición de la población, confirmando lo invisible que resultan los hechos del pasado. Grandes rocas como estas son parte del paisaje urbano aquí en las cercanías de la quebrada de Macul. Lo particular es que nadie se cuestiona de dónde vendrán. El origen de estas grandes rocas es aluvional. Fueron transportadas desde la precordillera, evidenciando un uso del suelo residencial sobre territorios en riesgo.
En un simple ejercicio nos damos cuenta que a los residentes no les preocupa o desconocen el riesgo aluvional. Blas Parada tiene 93 años, presenció el aluvión de 1993 y llegó a vivir hace 4 años a este lugar. ¿Y usted cuando decidió venir para acá, se acordaba de lo que ocurrió en 1993 en esta zona? Sí. ¿Sí? Pero no lo vi, pero me acuerdo que por aquí corrió el barro. Es interesante la visión de la gente que vive cerca de la quebrada de Macul y cómo convive con ese fenómeno de la naturaleza que los acompaña permanentemente. Sí, no, en todo caso yo me hago la pregunta que si vuelve a ocurrir, ¿estaremos tan preparados como pensamos que estamos? Esa es la pregunta que yo me hago. La pregunta que todos se hacen. Es esa la pregunta que las autoridades debiesen replantearse una y otra vez a la hora de autorizar urbanización o la implementación de medidas de mitigación estructural. ¿Estamos garantizando seguridad a la población? ¿Para qué escenario nos estamos preparando? Casi 2 décadas después de la tragedia, Rodolfo Carter asumió como alcalde de la Florida. El riesgo aluvional de la comuna no era precisamente el tema número 1 en la agenda. Sin embargo, tomó protagonismo. Cuando me tocó asumir en junio del año 2011, por esta misma fecha, cuando yo recién fui electo designado por el Consejo, llegó en esa misma semana una instrucción de la Seremi de Vivienda en esos mismos días de que se tenía que autorizar la construcción de un conjunto muy importante, más de 1000 viviendas, en la precordillera de la Florida, en lo que hoy día se conoce como el Fondo del Panul. Está emplazado en la precordillera, en la zona donde ocurrió el aluvión del año 93. La Florida había dado muchos permisos para construir, permisos que todavía se están ejecutando hoy. Alto Macul, por ejemplo, que se sigue construyendo, viene de esa época. En 2015, el alcalde logró hacer una modificación histórica en el plano regulador de la Florida, prohibiendo de ahí en adelante llevar a cabo construcciones en la precordillera, en sectores como Panul. Tenemos que hacer cargo que no da lo mismo donde se construye, porque hoy día la presión inmobiliaria de construir la precordillera es muy alta. Cuando uno mira Santiago desde lo alto, uno puede ver zonas donde las quebradas y los esteros y los lechos de agua terminan interrumpidos por una calle, por una vereda. Eso es pan para hoy, tragedia para mañana. Las consecuencias del aluvión de 1993 visibilizaron la necesidad de mitigar sus potenciales efectos ante la urbanización expuesta. La aproximación fue estructural, destacando la construcción de 7 grandes decantadores en la quebrada de Macul. Los decantadores de la quebrada de Macul son consecuencia concreta del aluvión de 1993. Fueron construidos en 1994. Su misión es ser medidas de mitigación estructural que permitan convivir con la permanente amenaza aluvional. Mal llamadas piscinas, puesto que en ningún caso son aptas para el baño, se mantienen operativas hasta hoy. Desde su construcción, los decantadores en la quebrada de Macul han cumplido una función fundamental. Sin embargo, se debe destacar que desde esa época no han estado sometidos a los mismos esfuerzos de lo que ocurrió en mayo de 1993. Pero estos decantadores también nos entregan señales de que los aluviones son parte del paisaje capitalino. Lo anguloso de estos clastos confirma materiales arrastrados de las partes altas de la quebrada. Ciertamente se observa cómo los decantadores invierno tras invierno van acumulando material, tarea que implica que año a año hay que hacer la limpieza para sacar todo lo que se acumula en las partes bajas de cada decantador. Los decantadores fueron la principal medida para mitigar aluviones y su mantención está a cargo del Ministerio de Obras Públicas, que este año contempla el retiro en total de 13.000 metros cúbicos de material desde la quebrada que atraviesa las comunas de La Florida y Peñalolén. Francisco Ferrando es geógrafo y hace unos años analizó las zonas de riesgo en caso de aluvión en la quebrada de Macul. Para él, los decantadores no son de fiar. En el caso de la quebrada de Macul, las piscinas decantadoras que se hicieron a la salida
Es decir, tratar de frenar en esas piscinas un flujo que ya viene totalmente desarrollado. En teoría podría funcionar parcialmente, porque no podemos decir que el flujo va a seguir justo el camino de las piscinas. La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, confía en los decantadores y dice que el municipio informa y alerta a los vecinos en caso de emergencia. Hay construcciones aledañas, por supuesto, a la quebrada y en las cuales nosotros con la comunidad trabajamos de manera permanente. Cuando se van instalando estas residencias, le vamos señalando también cuáles son los planes para poder hacer evacuaciones, por ejemplo, en el evento que así sea. Los resguardos no solo están en la quebrada de Macul. En la quebrada de Ramón, ubicada en la comuna de La Reina, también se instalaron decantadores con una capacidad aproximada de 3.000 metros cúbicos. Sin embargo, en la comuna hay otras 6 quebradas no intervenidas, problema al que se suma la falta de mantenimiento. Es ahí donde el alcalde, José Palacios, cree está el principal riesgo. Hemos estado trabajando justamente con el área de planificación municipal, una propuesta para la altura de la calle Álvaro Casanova, que esta se realice, ¿no es cierto?, se haga toda una modificación de infraestructura que permita recibir ese material y desviarlo, como por ejemplo acá al Parque Padre Hurtado o desviarlo al Parque Talinay. Lo más inquietante es que el actual escenario climático favorece la ocurrencia de futuros aluviones en Santiago. La naturaleza ya nos ha dado numerosas señales que no podemos seguir ignorando. Al respecto, el geógrafo Francisco Ferrando afirma que las medidas de mitigación hay que tomarlas hoy. De lo contrario, repetiremos el escenario de 1993. La casa de mi sobrina se fue toda abajo. Cuidado, mi sobrinita que anda perdida, señor. ¿Qué edad tiene? 9 meses. Mira, yo te diría que en medidas de mitigación prácticamente cero. ¿Por qué? Porque tratar de detener un flujo de este tipo, cuando ya viene desbocado por los cauces de las quebradas y sale hacia el Piedmont y hacia el área urbana, tratar de frenarlo ahí es prácticamente imposible. Las autoridades están conscientes de la necesidad de fortalecer las medidas de mitigación estructural en la quebrada de Macul. Es por ello que la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas ya trabaja en la implementación de medidas, obras que previamente son evaluadas para conocer su efectividad. Esta tarea recae en el Instituto Nacional de Hidráulica. Evaluar procesos extremos de la naturaleza es una tarea compleja. Generalmente se tratan de simular mediante metodologías numéricas. Sin embargo, es el modelado físico, como el que tenemos presente aquí, el que permite detectar detalles que sencillamente los números en un computador no pueden explicar. Así, vemos si la obra propuesta atenúa, mitiga el comportamiento de un potencial aluvión en la quebrada de Macul. El modelado físico de este aluvión se realizó a escala 1,50. Eso quiere decir que en la realidad, este bolón que está aquí representa 2 metros. 2 metros donde estuvimos, en las partes altas de Peñalolén y La Florida. La evaluación del desvío de parte del flujo aluvional es un proyecto innovador en Sudamérica. Aquí se simula y estudia la efectividad
de un canal que permita aumentar la capacidad de retención, complementando la tarea de los decantadores ya existentes. Director, los decantadores de la quebrada de Macul son obras de mitigación estructural emblemáticas. ¿De dónde surge la necesidad de fortalecer este gran proyecto? La idea es seguir paso a paso, gradualmente, incrementando cada vez la capacidad de retener un volumen significativo de un gran aluvión equivalente al que ocurrió el año 1993. Redireccionar este flujo aluvional hacia una gran poza que va a complementar la capacidad de las 7 pozas que ya existen. Comprender el riesgo en todas sus dimensiones es la base para su gestión efectiva. El conocimiento permite evaluar, prevenir, mitigar y prepararnos para responder eficazmente. La naturaleza nos ha enviado permanentes mensajes. Hoy, más que nunca, llegó la hora de comprenderlos e incorporarlos para lograr un habitar seguro y digno.